Seguimos con información que tiene que ver justamente con esto, porque hoy continuará declarando el hombre de 77 años indagado desde ayer por el asesinato del joven artista gráfico Felipe Cabral. El hombre vive al lado de la casa abandonada en donde apareció el cuerpo del joven y en la casa fueron incautadas varias armas que están analizando. El sábado pasado, el joven había llegado en bicicleta hasta la vivienda abandonada, ubicada en la esquina de Rambla, República de México y Velastiquí, en la zona de Punta Gorda. Los investigadores encontraron junto al cuerpo una cámara de fotos y una mochila con pinceles y varios aerosoles. Pero el muchacho no tenía los documentos en el bolso ni en su ropa. El próximo sábado 2 de marzo se está convocando a hacer un mural colectivo en Avenida Italia y José Valle y Ordóñez, y la invitación está abierta, bueno, para plásticos, para muralistas, grafiteros, propagandistas, militantes sociales y toda aquella persona sensibilizada por este hecho tan terrible. Ahí estamos viendo imágenes de los grafitis, bueno, sobre el legado del arte que dejó, ¿no? Ahí está. Saben que hemos tratado de hablar con algunos colegas del chico, del joven, hemos intentado obtener su opinión y algunos se abstienen, ¿no? Un poco presas de lo que ha pasado y como que no querían hablar. Ya de por sí el mundo del graffiti son bastante anónimos. Y digo, hay una cuestión de mística o de... Anonimato. De anonimato, sí, exactamente. Es una característica de ese tipo de arte. Pero también deben estar muy compungidos con todo lo que pasó, ¿no? Sí, asusta mucho también. Y pensando también que le puede pasar a cualquiera de ellos. Tendríamos que hablar un día con algún... Bueno, seguramente hoy capaz vamos a hacer un contacto con un ratito, o por lo menos vamos a intentarlo, de si en el mundo o sea, en la diaria de un grafitero se sienten en riesgo, ¿no? Porque convengamos que como arte urbano a muchas personas les encanta y a otras personas no les gusta porque por ahí irrumpen en un espacio público grande e interesante que es de todos y por ahí no molesta tanto, pero por ahí irrumpen en una casa que es una propiedad privada y ahí genera a veces ciertas rispideces entre lo que puede ser un propietario y lo que puede ser un artista urbano de estas características. Y además, me gustaría saberlo porque... sí, es verdad. Y además es una movida que siempre se hace de manera nocturna, ¿no? Exacto. Que también tiene la noche tiene sus riesgos de por sí. Por eso sí. Así que vamos a seguir charlando el tema. Bien, en el mundo la proporción de muertes con armas de fuego es del 40%, pero en América Latina y el Caribe es del 66%. Hay varios estudios científicos que aseguran que a mayor cantidad de armas de fuego circulando, mayor cantidad de crímenes se cometen con ellas. En Brasil, por ejemplo, una encuesta indicó que si aumenta la circulación un 1% de las armas de fuego, se incrementaría hasta un 2% la tasa de homicidios, es decir, que lo duplica la tasa de homicidios con respecto a la circulación de armas. Una persona armada tiene el 56% más de posibilidades de ser asesinada. El sociólogo Rafael Paternain lo dijo acá en Vespertinas, tal vez ustedes no lo recuerden, pero es así. Uruguay es el cuarto país en el mundo que más armas de fuego por persona registra, pero el primero de América Latina, que fue el dato que esgrimimos al principio para establecer la encuesta y para esperar tu opinión con referencia al tema, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿armas sí, armas no? Y hoy conversando en el grupo nos surgía la duda de cuáles los requisitos necesarios que debe tener una persona cuando se presenta en una armería y dice yo quiero comprar un arma. Y bueno, necesita tener constancia a presentar, ¿no? Sí. La constancia de domicilio, el certificado de antecedentes judiciales, fotocopia de la cédula de identidad, certificado de aptitud psíquica y física expedida por profesionales médicos y psicólogos o por instituciones de salud, todos habilitados por el Ministerio de Salud Pública. Constancia de ingresos, en caso de ser un trabajador dependiente, deberá presentar una historia laboral con la información del último año y si es independiente deberá presentar certificado emitido por escribano público o contador público de los últimos 12 meses anteriores a la solicitud. Y cuando se tramita por primera vez, además hay que presentar un certificado de idoneidad en el manejo de armas que será expedido por los centros de capacitación del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio del Interior e instituciones privadas de capacitación que estén habilitadas por el Ministerio del Interior. Nos preguntábamos eso también que decía Adri al principio, ¿no? Claro, lo decís así, parece un montón y que te hacen toda una aptitud psicológica y física, etcétera, pero después eso
queda ahí, ¿no? Pueden pasar los años y se renueva nada más que con un trámite económico, creo, pero no se vuelve a hacer esa prueba para ver cómo evolucionó la vida y No hay la un psiquis seguimiento de las esa personas persona. que Exacto. tienen las armas, digamos. Creo que nuestro director, que sabe mucho del tema, nos comentaba que lo que se renueva, digamos, es el registro del arma o algo así, ¿no? Pero la tenencia del arma, pero tu aptitud en Claro. todo sentido para portar esa arma, porque, a ver, vos podés comprar un arma de determinada característica hoy y mañana pensar en otro calibre, pensar en otro tipo de arma, ¿no? Entonces, Sí, o puede pasar que también pasen los años, vos tenés esa misma arma, que también era algo que manejábamos cuando lo hablábamos, y quizás tenés algún problema psicológico, una depresión, digo, a los 5 Sí, años, sí. a los 10, a los 20 o a los 3 meses, no importa. sí, claro. Y en realidad el arma ya la tenés. Y Exacto. no hay un seguimiento. Yo también me puedo pensar cómo se hace para seguir hacer un seguimiento de tanta cantidad de armas. Y también hay todo un mercado negro, que también lo decía Paternine cuando estuvo en Vespertinas, que había, creo que era la mitad de las armas, de la Sí, cantidad de armas sí, que había sí. registradas, eran las que había en el mercado negro. Y esas, Claro. en realidad. De las que no a se ver, saben de dónde se consiguen, ¿te acordás Exacto, que Totalmente. comentaba? Igual para empezar, cuando se renueva la tenencia, se debería volver a hacer todo ese estudio psicológico, quizás, ¿no? También habría Sí. que ver con cuántos años o si tiene que ver con la compra de una nueva arma, ¿no? Si hay un tiempo que expira, digamos. Ahí está la cédula del arma. Mira, ahí estamos viendo en pantalla para que tengas una idea qué es lo que te entregan cuando la compras, ¿no? Igual pueden variar cosas que son imposibles de controlar, como que cambies con quién vivís, que haya niños que antes no había, que no sé. Claro. Es que otra persona con la que convivís la encuentre. Sí, porque lamentablemente los casos desgraciados, roben. los casos Que te roben, desgraciados sin que ocurren a nivel, digamos, cotidiano, ¿verdad? Más caseros, a veces son grandes accidentes provocados por el mal uso, tal vez de un niño, tal vez del susto que te pegaste pensando que había alguien que te iba a robar y terminaste dándole a otro. Y creo que todos conocemos casos Sí, por eso. conocidos públicamente y no tan conocidos públicamente. Sí. Desgraciados. Sí, horrible. Accidentes. Yo en lo particular también pienso, tenés un arma y si no sos un absoluto idóneo y viene otro que sí, No sos sirve para- boleta. no sirve para nada. O sea, es como regalársela ahí en sus manos, ¿no? Totalmente. Bueno, el PIT-CNT está trabajando en propuestas que apuntan a mejorar la seguridad y para conocer más de qué se trata y también qué visión tienen de lo que sucedió con el artista Felipe Cabral, que recién les comentábamos, es que estamos en contacto con Fernando Pereira. Bienvenido, Fernando. Un gusto estar con ustedes como siempre. Gracias por recibirnos. ¿Cuáles son los lineamientos más importantes en los que ustedes están trabajando en esta propuesta? Bueno, lo primero, sobre lo que sucedió, hay que darle tiempo al dolor, ¿no? Digamos, si uno opina en el medio del dolor, en general tiende a tener una opinión muy dura, muy sesgada, con poco tiempo de reflexión, y hay que poder reflexionar sobre la seguridad, pero sobre todo sobre la seguridad de todos los ciudadanos. En el caso de Cabral, naturalmente, como ustedes sabrán, tiene un vínculo importante con el movimiento sindical y tiene un vínculo con el hijo de mi compañera, es decir, salían a grafitear juntos. Entonces, ayer conversando con él, naturalmente que todos quedamos muy consternados por la calidad de persona que era este muchacho, por lo que significaba. Y el trabajo que hacen los artistas callejeros, así como todo el arte en general, mejora la sociedad. Por ejemplo, hace pocas semanas, en el mes de enero, en la ciudad de Mercedes, se pintaron 20 murales hechos por grafiteros profesionales, que si hoy ves a Mercedes comparado a 20 días y el movimiento que se generó, es increíblemente fabuloso. Es decir, el arte urbano es parte también de la construcción ciudadana, de la construcción de valores. Y a veces no nos paramos a detener esto, nos quedamos en rencillas. La segunda cuestión es que si nos llenamos de miedo y la respuesta a los miedos significa después generar situaciones de violencia, naturalmente que vamos a vivir en la ley de la selva. Uruguay está hiperarmado. La mayoría de las personas sin calificación necesaria, esto corre por mi cuenta, pero si ustedes revisan sus propios informativos, sus propios canales, van a dar cuenta de familiares que matan a familiares confundiéndolo con alguien que se movió entre los árboles, de heridas entre compañeros, de violencia intramuro, es decir, de violencia de género. Entonces, digamos, yo soy partidario de que haya la menor cantidad de armas posible. Y esas pocas armas estén en manos de quien tengan responsabilidad para manejarlas. De lo contrario, uno va y encuentra arsenales
que no son de coleccionistas, sino de personas que juntan porque juntan, y bueno, claro que esas cosas pueden traer más allá o más acá tragedias. Ahora, después esto, individualizarlo con tal reforma o con tal política, yo no estoy de acuerdo en este tema particularmente sensible para cualquier militante social, generar una polémica sobre si es culpa de tal o cual. Es culpa de una sociedad que está llena de temores y que por momentos nos vamos convenciendo que vivimos en el peor país de Centroamérica, ¿no? Que vivimos en El Salvador o que vivimos en Guatemala, cuando los índices nos dan eso y cuando nuestras políticas de seguridad las deberíamos resolver en la mayoría de los casos, ni que hablar en este caso llamando al 911 si es que tenemos alguna duda, pero nunca laudando con un arma de fuego, porque finalmente esa es la ley de la selva, ¿no? Pereira, lo que Y pasa... en cierta medida lo que dijo Adriana, ¿no? La reflexión que dijo Adriana, a mí debería haber empezado la nota, todo lo que dijo Adriana me identifica y terminar la nota, porque finalmente es que las personas tienen estados de ánimo muy variables, ni que hablar de aquí a una década, ni a 2 décadas, ni a 3 décadas, en determinados momentos de nuestras vidas podemos tener actitudes poco normales para nuestro temperamento y eso nadie lo va a medir. Pereira, y cuando se mide es cuando hay un incidente de estas características. Pereira, obviamente que este tema tiene un montón de aristas y en estos minutos se han demostrado muchos de ellos. Pero vamos por parte. Una de las cosas que decíamos es que para tener la tenencia de armas se necesitaban determinados requisitos y que después no se hacía un seguimiento. ¿Es necesario, digamos, modernizar o tomar cartas en el asunto, en esas necesidades, esos requerimientos, digamos, para poder tener una tenencia de armas? Para mí, absolutamente. Y es más, habría que ir a una política de bajar la cantidad de armas por habitante en Uruguay, ¿no? ¿Y por qué no se un hace? arma en una casa es un peligro para la casa. Digamos. Fernando, ¿usted estaría de acuerdo con que estuviera prohibida la entonces, tenencia? No, yo no digo prohibida, porque ahí hay otros debates que tienen que ver con la seguridad de ciertas cosas y hay una discusión más profunda. Digo que no podemos tener la cantidad de armas que tiene el Uruguay. Esa cantidad de armas provocan caos, ¿no? Porque bien dijiste vos, las armas registradas más o menos sabemos las que hay, pero las no registradas más o menos son la mitad de las que hay en realidad. Entonces, si son la mitad, entonces imaginemos cuántas armas hay. Es un número escandaloso para la sociedad uruguaya, digamos. Inentendible, que después... Te insisto, provoca accidentes, provoca problemas dentro de la sociedad, cosas no queridas, circunstancias no deseadas, pero que finalmente terminan, como en este caso, en el fallecimiento de un muchacho que su único pecado era ser artista, ¿no? Quedó pendiente la pregunta de Sofi, ¿por qué no se hace ese seguimiento? Bueno, yo me gustaría saberlo también. Parto de la base de que es una tarea para hacer, pero obviamente yo no soy experto en el tema. Me imagino que hay que empezar a pensar en una política sensata. He visto en estos días algunos anuncios de prensa vinculados a ir yendo en una política de desarme, como se han hecho en otros países de América Latina, pero supongo que se debería dar un debate entre gente que profesionalmente entienda el tema, ¿no? Ahora, Pereira, esto también a veces, este tema es como, ¿qué viene antes, si el huevo o la gallina, ¿no? La gente se arma porque se siente más insegura, pero en definitiva hay muchos estudios que dicen que en realidad cuanto más se arma la sociedad, más insegura es. Ahora, ¿qué solución o qué ejemplo en el mundo hay de país que haya encontrado una solución para este tema? Bueno, hay muchas, ¿no? Hay ¿Cómo? muchas experiencias muy valiosas. Los países nórdicos son los que generalmente se ponen como experiencia. Tienen cárceles modelos casi vacías. Ahora, ¿qué media entre esas sociedades y las nuestras? Niveles de igualdad mucho mayores. Es decir, son sociedades mucho más igualitarias. Pagan cargas impositivas muy altas, pero tienen servicios de calidad. Y nadie se siente en esa sociedad que está postergado, ni perseguido, ni que no cubre ninguno de sus derechos imprescindibles. Porque, digamos, detrás de la violencia o de la delincuencia tenés gurises que fueron violentados, que fueron abusados sexualmente, que fueron privados de las cuestiones mínimas que nuestros hijos tienen. Y nosotros los miramos como sociedad con cierto desprecio. Cuando lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es mirar como mira la circunstancia Juan Miguel Petit, que dice, si no invertimos en las cárceles, si no construimos políticas de inversión que signifique que la persona se va a formar profesionalmente, va a tener cultura de trabajo, va a construir determinados hábitos y luego cuando sale
el empresario lo toma para trabajar, probablemente es una ruta de salida. Si por el contrario, cuando la persona sale, a pesar de haber construido todos esos conocimientos, los empresarios acceden a los informes si tiene antecedentes o no, y producto de eso no les dan trabajo, y bueno, estamos construyendo un círculo vicioso que termina en más violencia y una espiral de violencia interminable. Entonces ahí hay una pista. Y la segunda pista, yo parto de la base de que está vinculada a mejorar los niveles de convivencia de la sociedad. Siempre la convivencia en el Uruguay fue un parámetro importante que todos cuidamos, el diálogo entre las organizaciones políticas y sociales, el diálogo con la sociedad, que creo que hoy por hoy está algo interrumpido, digamos. Si nosotros no conocemos a nuestros vecinos de al lado, tenemos una dificultad. Yo cuando era niño conocía toda mi cuadra. Es decir, del último vecino, yo lo conocía, sabía su nombre y eso es a mí. Entonces, digamos, hay un cambio que producto de muchas cosas, pero también del cambio tecnológico, nos hace pensar en cuál debería ser esa metodología de convivencia. Pero sin duda, acá tenemos un problema de convivencia. Y estas experiencias que yo conté de los países nórdicos y de otros países de Europa, hablan de mayores niveles de igualdad y ahí tenemos que trabajar y naturalmente que no es fácil, ¿no? ¿Sabe lo que pasa, Pereira? También tomando los países nórdicos, que suelen ser de ejemplo en muchas cosas, quizás tengamos que aprender muchos de ellos, la clase media trabajadora le puede decir que está de alguna manera sofocada de tanto impuesto, porque Uruguay es un país caro, porque tiene una carga bastante pesada, entonces, pero no tiene los servicios acorde a lo que paga. Entonces también ahí tenemos un problema. Mira, a veces titulamos, ¿no? Por ejemplo, Uruguay tiene una carga que se dice pesada, pero es menos pesada que Argentina, menos pesada que Brasil. Bueno, pero nosotros nos tenemos que parar con ¿sobre nosotros qué país es mismos, más no pesada? con los Sobre demás, Paraguay. Pereira, Ahora, si no, en ¿cómo Paraguay hacemos? no hay derechos. Está bien, Pereira, pero nosotros en tenemos Paraguay que no hay derechos, compararnos no sé con si me entiende. nosotros Usted mismos. acá vino la ministra y el presidente. No, con nosotros mismos naturalmente. Pero mire, usted si hace una gira por las escuelas públicas, no va a ver las mismas escuelas públicas que veía hace 10 años. Nos quedamos con la foto atrasada. Yo los invito y giramos por todo el país a conocer escuelas públicas. Y se han construido una cantidad. Y se han construido una cantidad de jardines. Y se han construido una cantidad de escuelas de tiempo completo. Es decir, hay cosas que han ido evolucionando. ¿Esas son suficientes? Y no, si no, no estaríamos discutiendo este problema. Pero probablemente la educación y la convivencia, los valores construidos en la familia, en comunidad, y algunos otros valores que se dan en las organizaciones sociales y en la sociedad política, puedan contribuir a regenerar. Pero aguarde algo, ¿no? Estamos en el país más democrático de América Latina y probablemente en el país que este problema sea el menor o dentro de los menores. ¿Esto quiere decir que no tenemos un problema? Y no, si no yo no estaría acá sentado. Si el problema no existiera, yo no me sentaría. Y por eso es que el PCNT está tratando de construir una serie de propuestas. Fernando, y esas naturalmente propuestas, no son fáciles, porque con para empezar... Con respecto a esas propuestas, ¿ustedes van a elaborar un documento que le van a entregar a los precandidatos? ¿Ya lo hicieron? Bueno, estamos trabajando en eso, en el lanzamiento de una campaña que va a intentar que la reforma de la Constitución no se apruebe, con argumentos sensatos y sin descalificaciones a quienes firmaron, porque para empezar nosotros comprendemos que la gente tiene miedo, digamos. Probablemente buena parte de los que firmaron la reforma constitucional sean afiliados a los sindicatos. Y además reconozco que juntar esa cantidad de firmas no es una tarea sencilla, porque nosotros las hemos hecho múltiples veces. Y eso cuesta un despliegue enorme de compañeros y de compañeras, de gente dispuesta a firmar. Si se juntaron es porque hay un número muy importante que sienten que este tema es vital. Y solo se puede no aprobar una reforma de este tipo si se colocan argumentos sensatos y sin herir a quienes lo presentan, y si al mismo tiempo somos capaces de construir propuestas alternativas que construyan la esperanza de que podemos vivir en una sociedad equilibrada, integrada, con valores, y probablemente también asumir que en parte de nosotros también hay violencia, porque si empezamos a analizar, por ejemplo, la violencia intramuro, la violencia familiar, muchos de los casos de violencia familiar no estás hablando de familias pobres, familias desintegradas o familias con personas que hayan tenido problemas con la ley. Estás hablando de personas que hasta el día anterior las veías como tus vecinos y que el día posterior, digamos, cometen un crimen contra su esposa o su compañera o su pareja o su expareja. Con esa lógica media loca de que creemos de que
nuestra esposa, nuestra compañera, es nuestra propiedad, cuando eso hay que desecharlo de la faz de la tierra y no está siendo una tarea sencilla como ustedes habrán visto. Sin lugar a dudas. Nosotros queremos agradecerte mucho, Fernando Pereira, por este contacto telefónico, enviar las condolencias a la familia del chico, ¿verdad? De Felipe Cabral. Y próximamente vamos a seguir conversando contigo sobre este y otros temas. No, el agradecido soy yo, particularmente por las reflexiones que ustedes tuvieron. Me parece que ese tipo de reflexión ayuda a la sociedad uruguaya. Digamos, no podemos reflexionar sobre la base de que para estar seguros compramos armas que son más inseguras. Bueno, al menos ayudar a reflexionar siempre para mí es importante. Bueno, viste que a veces pensar en voz alta nos hace repensar en los temas y empezar a analizarlos un poquito más en profundidad, que es lo que Sin estamos duda. intentando. Gracias. Sin duda, les mando un abrazo. Abrazos. Tenemos varios mensajes que ustedes nos están haciendo llegar y aquí nuestras productoras nos arriman alguno. El tema acá está bien clarito, dice Claudio. El que me debe proteger a mí y a mi familia es el Estado, el que debe usar las herramientas y las leyes creadas para tal fin, ¿verdad? Hoy no es así, las leyes están hechas para beneficios de los delincuentes, esto es a su criterio. El Estado está omiso para protegerme. Entonces, si el Estado no lo hace, debo hacerlo yo. Es así de simple, esa es como la reflexión que hace con referencia a si nos sentimos más o menos seguros a la hora de tener un arma, y es su argumento el que está planteando. Luego Nancy nos dice que, bueno, que le resulta confusa la manera en que planteamos el tema de la pregunta sobre la inseguridad. Dice que la mayoría de las personas de bien, ¿sí?, que tienen armas, es porque piensan en defenderse ante esto, ante el tema de la inseguridad. Y los demás ya son delincuentes cuando adquieren una o más armas, ¿verdad? No está de acuerdo con el porte de armas, pero que de alguna manera entiende a las personas que toman la decisión finalmente, tal vez, de comprar una. Es que los objetivos de comprar un arma son variadísimos también, Sí, ¿no? total. No es que la gente compre armas solo para defenderse, lo compra para múltiples propósitos. Sí, hay y propósitos como cada persona que Por hay eso. en el mundo. Habría Por que ver eso. qué predomina igual, ¿no? Sí, sí, ahí está. Porque me imagino que no todos son coleccionistas, no debe ser la mayoría. No, claro. Estaría interesante.